Bienvenidos al Sofá ante todo Colombia, otra vez como todas las mañanas estas últimas semanas. Estamos acá para presentarles candidatos para que ustedes puedan votar a conciencia. Pero antes de entrar con nuestro candidato de hoy, quiero presentarles nuevamente a Alejandra Lozano, que nos va a estar acompañando en los sofás todos estos días. Alejandra, ¿cómo estás? Muy bien, Luis, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer para mí estar aquí y empezar a acompañarlos pues siempre que podamos estar aquí. No, Alejandra, el placer es para nosotros que nos comience a acompañar aquí en el Sofá ante todo Colombia y esperemos que sea por mucho tiempo que estés acá. Así sea. Bueno, Alejandra, antes de entrar en materia con el Consejo de Bogotá, hablemos de dos temas que pasaron esta mañana. El primero es un acoso sexual que hubo en el metro de Medellín. Sí, esto es un tema pues realmente indignante de ir una mamá con su hijo en el ascensor del metro, es decir, todavía no estaban subidas pues en el medio de transporte, iban en el ascensor cuando un señor empezó a tocarse sus partes íntimas y a mostrar todas sus partes íntimas ahí delante, pues mostrárselas a la señora delante de su hijo. Es decir, es indignante porque es un menor de edad, lo cual le genera un trauma no solo al niño, sino también a la mamá, como una mamá va a ir tranquila, o sea, aparte que uno tiene que estar como vigilando que no estén para robarle a uno ni nada. Entonces, aparte de todo, tener que estar pendiente, digamos, en qué momento va a ir. Entonces, va a aparecer cualquier persona, agredirla, no solamente físicamente, sino verbal o sexualmente. Es decir, cualquier acto, no una agresión sexual no implica el hecho que tenga que haber que tenga que estar tocando a la persona, ¿no? Es decir, puede ser simplemente una agresión verbal o no verbal. Así es, Alejandra, y es lamentable pensar que no pasa solo en el metro de Medellín una vez cada mes, sino que pasa a diario en el metro, en el Transmilenio, en el mío, en muchos transportes públicos de Colombia, y por eso necesitamos generar estrategias y elegir a las personas correctas para que lleguen y de alguna manera pongan orden en la ciudad. Sí, igual afortunadamente digamos que nosotros como ciudadanos también podemos apoyar digamos la captura de este tipo de personas. Cuando se abrieron las puertas del ascensor, la señora empezó a gritar, entonces lo cual hizo que varias gente que estaba ahí alrededor de ella como que fueran a ayudarla, entonces pudieron retener a la persona que le estaba agrediendo y eso facilitó mucho su captura, es decir, ahora ya está en manos de la fiscalía pues para que se tomen las acciones correspondientes. Pero entonces es eso, es como que nosotros como ciudadanos también nos pongamos la mano en el corazón y pues también ayudemos cuando veamos alguna situación de estas. Lo que tú me decías ahorita, no ser indiferente ante este tipo de situaciones. Bueno, Alejandra, y hay otro tema también y es una captura que se dio en Buenaventura, se me va el nombre de la persona, del criminal, que por redes sociales sacaba videitos y fotos ostentando lo que se había ganado con el tráfico de drogas y con los homicidios. Cometía el 90% de los homicidios en el puerto de Buenaventura. Afortunadamente lo agarraron, pero es preocupante que estas estructuras ilegales estén tomando los territorios de nuestro país. Sí, claro, es decir, con la plata que recibía de las extorsiones que le hacía a toda la gente del pueblo, entonces él salía y no era solamente como él con sus camionetas, sino que aparte de todo intentaba tener un esquema de seguridad, o sea, andaba en camionetas blindadas, con escoltas, con 3 camionetas, entonces, y obviamente pues no es plata bien habida, como diríamos normal, coloquialmente, pues, sino era plata que él recogía no solo el narcotráfico, sino de las extorsiones y como del miedo que le causaba a la gente el hecho de tengo que darle esto, si no, entonces no sé qué va a pasar conmigo o qué va a pasar con mi familia. Y es que poco a poco hemos ido perdiendo presencia en el territorio colombiano por malas decisiones que se han tomado, como disminuir el número de miembros de las Fuerzas Armadas en 35.000 hombres. Eso ha dado pie a que las estructuras criminales entren en estos sitios. Y además no tener una estrategia integral y efectiva contra los cultivos ilícitos, que en últimas son la gasolina de todos estos grupos que aterrorizan a los ciudadanos en últimas. Sí, claro, es por eso que en estas próximas elecciones que vamos a tener el 27 de octubre es muy importante que todos podamos votar a conciencia para elegir personas que realmente estén en pro del interés general y no solamente del interés propio, sino que realmente tengan propuestas efectivas para combatir todos los problemas de seguridad o de educación y es decir, todo lo que nos afecta a nosotros como ciudadanos. Así es, Alejandra, pero bueno, comencemos
Yo creo que ya entra en materia con nuestra candidata hoy al Consejo de Bogotá, Lorena Plata por Bogotá para la gente. Lorena, bienvenida al Yoga de todo Colombia. Bienvenida, Sepa. Alejandra, ¿cómo Hola, estás? Lorena. Bien, gracias. Lucho, ¿cómo Sí, por están? favor. Gracias por esta invitación. Qué chévere poder Ah. acompañarlos en el sofá más famoso que hay últimamente. Chévere. Gracias Lorena, ¿no? El agradecimiento es para ti, que ya que es tiempo de la campaña que sabemos que es tan apretada para acompañarnos y contarle acá a las personas tus propuestas. No, para mí es un gusto poder acompañarlos y precisamente también concientizar sobre este tema de la salud mental. Es una Importante. necesidad y ustedes lo estaban mencionando ahorita, un caso particular que tiene que ver con esta propuesta. Entonces, qué bueno que la gente pueda, por estos medios y gracias a ustedes, enterarse, saber y sobre todo votar a conciencia, porque es conocer Así las es. propuestas de los candidatos y decir, oiga, este me gusta, hay afinidad, bueno, y aquí estamos, ¿sabes? Cuando nos decías lo de salud mental, supongo que era el caso de Medellín, ¿cómo se ve ahí reflejado ese tema? Claro que sí, esa es una problemática que lastimosamente no es una vez, ¿sí? Digamos que salió en medios esta vez, pero ¿cuántas veces no se presenta eso en muchas de las ciudades, por no decir en todas de las ciudades de Colombia? Entonces es una necesidad que tenemos inmediata de empezar a trabajar el tema de salud mental y prevenir ese tipo de situaciones. Alejandra decía que esto era, digamos, que una dificultad que se va a presentar, o digamos que un trauma, ¿verdad? Sí. En el niño y en la mamá. Claro, esto genera secuelas en la persona que sufre, porque esto es un abuso sexual, es un acoso sexual. Entonces decía, no tiene que haber una relación sexual con la persona para que haya un abuso. Sí, de acuerdo. En este caso, el niño está, digamos que siendo testigo de situaciones que él no tiene por qué estar viviendo, De acuerdo. según su edad. Entonces, es un tema de mucho trabajo y donde necesitamos empezar realmente a generar conciencia. Y que lo vamos a ir desarrollando a medida que se da la entrevista. Claro que Lorena, cuéntanos quién es Lorena Plata y por qué quiere ser concejala de Bogotá. sí. Bueno, Lorena Plata es una joven de 33 años. Joven, ¿cierto? Sí, 33 años todavía aplico. No dentro de la ley, pero sí. Pero sí, soy adulto joven, entonces Así todavía es. tengo el joven por ahí en algún lado. Soy psicóloga, especialista en psicología clínica, soy llanera, yo nací en Villavicencio, digamos que durante 15 años estuve en Villavicencio, me vine a estudiar acá a Bogotá, como muchas de las personas de otras ciudades de Colombia que venimos a Bogotá precisamente a buscar oportunidades, porque en la ciudad donde estamos de pronto no hay ese espacio para desarrollarnos desde muchas áreas. De acuerdo. Entonces me vine para Bogotá desde los 15, 16 años más o menos, hice mi carrera, hice mi especialización en la Universidad del Bosque y me quedé aquí trabajando, digamos que desempeñándome desde mi rol, desde la psicología, desde diferentes ámbitos, comunitario, trabajo en hospitales, intervención clínica, digamos que he visto las necesidades de muchas áreas. Entonces, soy casada, felizmente casada también, con una familia muy bonita, todavía no tengo hijos, me han dicho, bueno, ¿y para cuándo? Esperemos que termine la campaña, por favor. Pero es un par de gatos. Pero tengo gatos, soy amante de los animales, tengo 4 gatos, y nada, pues digamos que una persona común y corriente que ha visto también la necesidad de empezar a trabajar por Bogotá. Mira, me decían, ¿usted qué piensa de la política? Yo era la más apática de todas a este tema de la política. Sí. Yo decía, no, qué pereza, la política, los políticos son corruptos, la política para qué, eso mejor uno no opinar. La percepción de la La mayoría. percepción de la mayoría, y está muy bien sustentada, ¿sí? Porque lastimosamente hay pues una apatía ahí porque los resultados no han sido los mejores. Y me dijeron y se dio la oportunidad y dijimos, bueno, pasémonos a ese espacio, además que es necesario, la política es necesaria, es servir a los demás y poder generar cambios. Claro, para intentar transformar todo lo que está malo, con lo que no estamos de acuerdo. Exactamente. Entonces, como ciudadana del común, como todos nosotros, entrar a un espacio conociendo las dificultades que hay en Bogotá, porque las sentimos todos a diario, pues qué mejor que hacer y representar realmente a los ciudadanos. Así es. Entonces, Bueno, Lorena, ahorita estamos hablando, bueno, tú dices que eres psicóloga, experta en psicología clínica, entonces cuéntanos un poco, bueno, según lo que tengo entendido, ¿no? Pues la salud mental es algo que está presente como en cualquier ámbito, ¿no? En cualquier situación, puede afectar nuestro comportamiento, la forma como interactuamos con los demás, la forma en la que nosotros tomamos decisiones,
Es decir, que cualquier cosa que nos pase a nivel externo va a afectar nuestra relación inclusive laboral o sí, nuestra interacción con las demás personas. Entonces cuéntanos un poco cómo es esa propuesta, cómo de intentar mejorar la salud mental en Bogotá. Ok, perfecto. Sí, mira, la salud, cuando hablamos de salud mental, muchas personas se van a los trastornos mentales. ¿Sí? A la persona que dicen, no, está loquito, o el habitante de calle que lo vemos allá como muy lejano de nosotros. Sí. Pero la salud mental, pues aparte del trastorno mental, también es cómo nos relacionamos nosotros con nuestro entorno y cómo sobre todo le aportamos a la sociedad. ¿Sí? ¿Qué tan funcionales somos nosotros dentro de una sociedad? Porque sabemos, los seres humanos sí somos individuos, pero esos individuos somos parte de una red y una comunidad. Entonces lo que yo haga, piense, diga, va a afectar inmediatamente a mi comunidad. Entonces por eso también es importante hablar del tema de que tú comentabas ahorita, de cómo me estoy relacionando con el entorno. Viéndolo desde ese punto, nos damos cuenta que la salud mental es transversal absolutamente a todas las problemáticas que hay en Bogotá. ¿Sí? Y no le estábamos dando la importancia. Y no se le está dando la importancia. Se toman medidas desde la parte correctiva, se toman medidas desde la misma consecuencia, sí, pero no se toman medidas desde la base de los problemas, que es lo que nosotros estamos buscando con esta campaña de la salud mental. Que es más o menos la prevención. ¿Qué es la prevención? Que es entrar al problema como tal y decir, venga, se está generando desde acá, empecemos a trabajar acá, y claramente también tenemos que empezar a hacer intervención desde otras áreas. Claro. Entonces mi propuesta va encaminada a eso, a que pensemos en comunidad, que pensemos en colectivo, a que pensemos en cómo cada uno de nosotros está aportando ese colectivo para bien o para mal, ¿sí? Y trabajar desde la prevención, promoción y prevención. En salud pública, que es, digamos que ya está la parte de políticas, sí, trabajamos promoción y prevención, ¿sí? Cuando hablamos de inseguridad, si hacemos un recorrido de dónde viene la inseguridad, estamos hablando, está muy relacionada con consumo de sustancias psicoactivas, por ejemplo. Okay. Digamos que uno de los factores. El consumo de sustancias psicoactivas está muy relacionado con dificultades en la dinámica familiar. Okay. ¿Sí? Digamos que los jóvenes optan por esa opción por muchas dificultades que se presentan en la dinámica familiar. ¿Sí? Entonces, ahí estamos hablando de una dinámica familiar que tal vez no es funcional, y eso es salud mental. ¿Qué está pasando en la cabeza, por la cabeza de los papás, de esa familia, o de la misma sintomatología que tiene esa familia? Entonces, todo viene desde ahí. Cultura ciudadana, que es un tema que nos afecta absolutamente a todos. Así sí, es. Así es. Porque somos parte de esta ciudad y la vivimos todos los días. Y el tema nos afecta. Es intolerancia, es estrés, es ansiedad. Entonces, es el respeto por los derechos de la otra persona, que a veces a nosotros nos cuesta y uno dice, no, es que mis derechos son, ok, pero los derechos del otro, ¿hasta dónde van mis derechos? Hay un límite, hasta acá van los míos y hasta acá van sus derechos. Entonces es también entender eso, y eso es salud mental. Entonces es una necesidad que es básica y que tenemos que empezarla a trabajar también basados en necesidades puntuales. ¿Qué necesidades identificamos nosotros? Digamos que desde la experiencia, hablo de nosotros porque pues ya somos un equipo de profesionales, ¿no? Okay. Desde la experiencia, desde nuestro trabajo, desde nuestra cotidianidad, lo vemos en Bogotá. O sea, digamos que está permeada toda la ciudad el tema de salud mental. Pero hay una dificultad muy clara que es necesario empezar a trabajar, y es diagnóstico. No podemos decir que en Bogotá hay un diagnóstico de salud mental. Una caracterización pues del problema. No sabemos. Tenemos datos aislados de estudios, muchos que no son oficiales, otros que sí, pero que carecen tal vez de más confiabilidad. Entonces sí es necesario hacer un diagnóstico. Hay unas cifras alarmantes en salud mental. Cuéntanos un poco de esas cifras. Bueno, somos la segunda ciudad de Colombia con la tasa más alta de violencia interpersonal. Sí. Y eso lo vemos en la calle todos los días. Sí, de acuerdo. ¿Sí? Eso lo vemos en la calle. En cuanto a violencia de niños y de adolescentes, somos la tercera más alta del país. Que son como 3 casos diarios o algo así. Exacto. El tema de conducta suicida, que lastimosamente vimos pues hace pocas semanas, uno de infinidad de casos que se presentan. Y según cifras que hemos revisado de 2018, que se presentaron alrededor de 7.800 casos de conducta suicida, ¿sí? Que no es
digamos que no es el suicidio como tal, pero es unas conductas que se van presentando antes del suicidio. Hablamos que el 30% más o menos son menores de 13 años, son niños, ¿sí? Temas de síntomas de ansiedad y depresión. El 32% de los bogotanos están presentando síntomas de ansiedad y depresión, que son trastornos mentales, que son los que tienen como los que más se presentan a nivel nacional. Entonces todo eso nos lleva a decir, hombre, hay una dificultad y tenemos que empezar a trabajar. Tú ahorita estabas hablando justamente, Lorena, del consumo de sustancias psicoactivas en todo este proceso de las enfermedades mentales. Bogotá ha aumentado ese consumo. ¿Cómo hacemos para disminuirlo? Para que nuestros jóvenes no se vayan con las drogas. Es una problemática de base social, sí, que tenemos que pensarla de diferentes ángulos. Primero, información. Pero información, o sea, buena información. Porque ¿qué pasa? Los jóvenes entran a Google y ponen drogas y aparece la cantidad de drogas y aparece, o sea, Google lo sabe todo. Sí, uno encuentra absolutamente todo. Lo bueno y lo malo. Lo bueno y lo malo. Necesitamos esa información veraz para ellos y que ellos cuenten con orientación que sea realmente profesional, ¿sí? Pero también necesitamos más oportunidades para los jóvenes, también necesitamos más oportunidades para nuestras familias, necesitamos rutas de atención donde los jóvenes puedan ir. A veces un muchacho de, no sé, 14, 15 años, se le dificulta ir a decirle al papá, a la mamá, a la abuela, a la persona cercana, a decirle, mire, me está pasando esto. ¿Sí? Porque no hay la confianza, porque digo, no, pues me van a regañar, no me van a ayudar. Claro, es más fácil contarle a un amigo, a una persona cercana que igual tampoco tenga como el conocimiento necesario. O sea, ¿qué le puede decir a un niño de 14 años, otro niño de 14, 15 años? Sí. Lo que encuentran igual los dos en internet, o sea, los dos van a tener la misma información. Exacto. Entonces necesitamos rutas de atención y redes de apoyo para nuestros jóvenes. ¿Y cuáles son esas redes de apoyo? Pues la familia, la más cercana, digamos que tenemos que fortalecer esas capacidades dentro de la familia para prevenir el consumo de drogas. Okay. Y eso aplica para todo tipo de situaciones que tengan que ver con esas problemáticas. Las instituciones educativas hacen parte de esa red de apoyo, entonces es necesario que podamos fortalecer esas capacidades de las instituciones educativas para entrar ellos también a identificar conductas de riesgo en nuestros jóvenes. Las instituciones, los barrios por lo menos, el salón comunal, no se llama salón comunal, se me olvidó cómo se llama, ¿Cuál? Juntas de acción comunal. Juntas de acción comunal. Las juntas de acción comunal, por lo menos, que puedan también dentro de su barrio tener esas opciones donde los jóvenes puedan acercarse y pedir orientación. Okay. El mismo Estado debe tener las líneas de apoyo. Hay unas líneas que se están manejando ahorita, la línea púrpura, la línea 106, donde los jóvenes no han tenido difusión. Entonces puede haber mucho, pero si eso no se socializa, pues los jóvenes simplemente no van a tener a dónde buscar apoyo. ¿Y cómo hacemos entonces, digamos, para que los niños, las niñas, los adolescentes puedan acercarse? Es decir, digamos que se abren los canales, ¿cierto? Entonces ahora, ¿cómo hacemos o cuál es su estrategia como para fomentar que esos niños, niñas y adolescentes acudan, ¿sí? Como que a pedir la información necesaria? Para mí, o sea, en mi caso personal y punto de vista, la institución educativa es la que más puede generar un impacto en los jóvenes. Estamos hablando que los chicos pasan casi que la mayor parte del día, unas 8 horas en el colegio, ¿cierto? Y tienen mucho más contacto muchas veces con su familia, lastimosamente. Así y es. más acá en Bogotá, que los trayectos son tan largos y que pues del colegio a la casa se va a demorar bastante tiempo. Entonces, dentro de la institución educativa hay una responsabilidad muy, muy grande y ellos, digamos que dentro de nuestras propuestas está que ellos puedan capacitarse o podamos nosotros como distrito capacitarlos para que ellos sean las personas encargadas de dar ese conocimiento a los jóvenes. Aparte, desde la institución educativa también vamos a poder llegar a las familias, porque las familias están ahí. Incluyen al núcleo completo, es decir, que no se quede solamente en los niños, sino que los padres también se interesen realmente por lo que pueden estar pasando. Exactamente. Y para eso necesitamos colegios que sean promotores de la salud mental, con currículos o programas académicos que sean, digamos que creados y construidos con una base de habilidades para la vida, por lo menos, que es una iniciativa de la Organización Mundial de la Salud, que se habla mucho, pero se aplica poco,
¿sí? Sí, sí. Que nos habla de 10 habilidades para la vida que debemos tener los seres humanos, y es cómo tomar decisiones, la empatía, el tema de manejar mis emociones, de conocer mis emociones, de controlarlas. Que no se aplica casi. Que no se aplica. Sí, sí. Y los colegios, digamos que está la gente, están los chicos ahí. Tenemos alrededor de 800.000 estudiantes en instituciones educativas distritales. Ok. Ahí está la base para poder trabajar con ellos esa información y fortalecer los colegios para que se pueda lograr eso. Pero que sea un liderazgo de los colegios. ¿Qué pasa? El distrito tiene algunas actividades que hacen colegios, no son articuladas, son campañas que, aunque bueno, pues digamos que bueno, se ha hecho, necesitamos es que el colegio lidere dentro de su espacio, en la institución, y tome conciencia y lidere esas actividades con el apoyo del distrito, con la capacitación del distrito, que los docentes se capaciten en estos temas de salud mental y puedan identificar un joven, un muchacho, no sé, como decíamos, 13 años, 12 años, va a hablar con un docente y decirle, me está pasando esto, o en mi casa me está pasando eso. Ellos no tienen las herramientas para decirle, mire. Y lo que hacemos es, sí, yo lo paso al psicólogo, el psicólogo lo pasa a la EPS y lo pasa al psiquiatra, y se vuelve es un pase para acá, para acá. Sí, como desencartándose, bueno, ¿no? Exacto, eso no es mío, eso no me toca a mí. Sí, de acuerdo. ¿Sí? Entonces necesitamos que esas rutas sean mucho más fáciles de trabajar y más efectivas sobre todo. Así es. Bueno, Lorena, le recordamos a todas las personas que nos están viendo que estamos con Lorena Plata, candidata al Consejo de Bogotá por la lista del Movimiento Bogotá para la Gente. Los invitamos a que nos escriban desde dónde nos ven y qué les gustaría preguntarle a Lorena. Y justamente Gonzo González nos pregunta, ¿crees que hay algún rol que juegue la tecnología en este tema tan importante? Claro que sí, la tecnología es básica porque podemos, digamos que hay dos roles, uno positivo y otro no tanto. Okay. ¿Sí? La tecnología muchas veces, en muchos casos, nos ha llevado a generar un conflicto también en los jóvenes. El tema de redes sociales nos ha generado también conflicto porque no hay una madurez suficiente por parte de los jóvenes para, digamos que procesar toda la información que viene del exterior, ¿cierto? Pero la tecnología la podemos utilizar precisamente para llegar a ellos, por lo mismo que hay un gusto y una necesidad que ya creo que ya no solo los jóvenes más chiquitos, sino los aplica a todos. Los jóvenes adultos también. Los jóvenes adultos, exacto. Entonces podemos llegar a ellos fácilmente por medio de la tecnología, y eso nos podría ayudar, digamos que a hacer una cobertura mucho más amplia y a llegar a lugares donde tampoco hay, digamos que una atención en salud mental. Entonces claramente la tecnología debemos usarla a nuestro favor para poder llegar a los jóvenes de una forma más efectiva y que sea para ellos también más agradable. De pronto no quieren hablar con el psicólogo o con la familia, buscan o tener espacios realmente efectivos, profesionales, desde la tecnología donde podamos llegar a ellos. Bueno, María Ramírez también nos pregunta por acá, ¿qué hacen para incrementar el presupuesto destinado a tratar la salud mental en Bogotá? Tenemos que primero crear la necesidad. Ok. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Digamos que tenemos un presupuesto para salud general. Dependiendo de ese presupuesto para salud general que es aprobado, digamos que ahorita, antes de iniciar pues vigencia 2020, es aprobado, ese presupuesto se empieza a identificar las necesidades y a distribuir. ¿Qué es lo que nosotros buscamos desde el distrito? Porque lo digo desde el distrito porque Carlos Fernando Galán está muy interesado en el tema de salud mental y él tiene muy claro que la inversión tiene que ser mucho mayor. Entonces es de identificar puntualmente cuáles son esas necesidades para poder llegar ahí. ¿Qué pasa? Hay un presupuesto, pues digamos que se tiene un presupuesto para eso, pero también tenemos que ser más efectivo eso que se está aplicando. Okay. ¿Sí? Sí. Para que no sea tal vez más inversión, pero sí sea usado de la forma en que se requiere en las necesidades específicas. Que se tenga incidencia finalmente. Que tenga incidencia y que se genere un impacto. Porque podemos ver que, digamos, sí, se está haciendo el trabajo, se están haciendo actividades, pero si no tienen impacto, pues eso nada, es lo mismo. De acuerdo. Entonces tenemos que ser más efectivos también con lo que ya se tiene. Y por acá Carlos Aponte nos dice, tengo entendido que el 123 presta la atención para las personas que sufren de trastornos a causa de las drogas. Pienso que el problema también es que la gente no está denunciando estos hechos por miedo. ¿Cómo se va a atacar esta problemática de no denunciar estos hechos? Ok, cuando hablamos de denunciar, bueno, no sé a qué se refiere con denunciar. Supongo que ir a la policía a decir... Sí, de casos que yo estoy viendo de consumo. Exacto, sí. Ok, lo que pasa es que aquí ya hay un tema también, digamos que de parte
legales, por decirlo de una forma. Pero necesitamos desestigmatizar el tema de la salud mental y el tema del consumo. Okay. ¿Sí? Sí es necesario la denuncia, pero también es necesario el apoyo para las personas que están sufriendo en este momento de algún tema de consumo de sustancias psicoactivas, que son víctimas del consumo de sustancias psicoactivas. Es un problema de salud pública. Es un problema de salud pública. ¿Sí? Entonces tenemos que irnos más que de lo correctivo, que sí es necesario y es importante, a buscar el apoyo para esas personas. Son personas que tienen una enfermedad. El consumo de sustancias adictivo, o sea, adictivo no, problemático, que es una adicción, que es una dependencia, es una enfermedad. Estamos hablando de lo que piensan, de lo que sienten y cómo se comportan. Es una enfermedad. Entonces tenemos también que verlo desde no solo delincuencia, porque muchas veces la persona lo ve como, lo estigmatiza como delincuencia, sino como una problemática que es necesario empezar a trabajar desde la base. Entonces, digamos que tenemos que ver que es un ser humano que está pasando por una situación que es difícil y tenemos que buscar el apoyo de esa persona también como ser humano. Okay. Sí, claro, más que como problema. Claro, es lo que hablamos ahorita, como que no podemos ser tan indiferentes ante todo lo que está pasando, es decir, que si vemos algo, no solamente tomar medidas de represión o medidas correctivas, sino intentar como pensar en los demás, es decir, entonces cómo podemos nosotros mejorar la convivencia en Bogotá cuando es tan difícil todos los días por las condiciones también a las que estamos como sometidos, ¿no? Exacto. Yo quiero hacer una anotación a este tema de consumo. Sí. Que sí o sea, hay puntos y hay cosas que sí se deben denunciar. Sí, okay. O sea, el microtráfico se debe denunciar. De acuerdo. ¿Sí? Eso sí está claro. Las bandas criminales que trabajan, si eso se les llama trabajo, que trafican, que se lucran, que trafican, se deben denunciar. Sí. Esos sí son temas que, digamos que no hay ninguna discusión. Lo que yo hablo del tema de denuncia es la persona que está consumiendo. Claro. ¿Sí? No sé si se puede llamar el enfermo. Sí, la persona que tiene su enfermedad, porque eso es una enfermedad y eso está catalogado como una enfermedad, Okay. que es un trastorno mental, que es o consecuencia o causa de un trastorno mental por estar relacionado. Okay. Con el tema de convivencia, que tú dices, es una problemática que todos, absolutamente todos estamos viviendo en este momento. Así es. Sí. Entonces, ¿qué es la salud mental dentro de la convivencia? Es lo que hablábamos ahorita de cómo yo respeto los derechos de la otra persona. Para que haya una sana convivencia, tenemos que respetar los derechos de las otras personas. Ese es el punto clave. ¿Sí? La empatía. Gústame o no me guste, tengo que respetar, obviamente, sin pasar por encima de la otra persona. Sí. Entonces tenemos que empezar a generar esa cultura del respeto de los derechos. Ahí ya nosotros vamos a poder encontrar como esa forma de que sea una convivencia mucho más sana, más tolerante, más humana y entendiendo también las dificultades de las otras personas. Y todo eso va desde lo que decimos, desde el hogar, desde el trabajo en las instituciones educativas, desde las instituciones del Estado, desde el distrito, que podamos nosotros trabajar el tema de convivencia. Okay. Mucho se ha hablado de cultura ciudadana durante muchos años y tenemos un referente muy importante que no podemos dejar atrás, que es Mocus, sí, ¿cierto? Sí, que él, digamos que puso un tema, el tema de cultura ciudadana sobre la mesa y fue con el que tal vez más se avanzó. Eso es, y muchas veces es dar ejemplo de lo que se debe hacer. Entonces, en tema de convivencia es claramente cultura ciudadana y la tolerancia hacia las otras personas. Pare de contar. Bueno, Lorena, también nos contaron que te robaron la billetera. Sí. En Bogotá. ¿Cómo fue y cómo hacer para que estas situaciones dejen de suceder? No sé si fue en un recorrido en el que estuvimos ayer precisamente, pero estoy sin billetera. Estoy esperando a ver si, porque ahí tenía mi tarjetita de presentación y eso, a ver si alguien de pronto dice, ay, mira, aquí está el número y pues nada, pues la cédula. Imagínense yo sin cédula a estas alturas de la vida. Sí, la primera que debo notar. Yo puedo dar aquí un teléfono para algo, claro sí. Pero entonces tocaría que me lo regalaran de aquí. Para ver si alguien por favor encuentra mi billetera, Lorena Plata Hernández, está mi cédula, la más importante. Por favor, muchas veces estos medios son los mejores para encontrar pero entonces, sus pertenencias. Voy a esperar que me manden aquí el teléfono. A ver, no te preocupes, mientras tanto le volvemos a recordar a las personas que nos están viendo que nos escriban, que quieren preguntarle a Lorena sobre sus propuestas, que quieren saber sobre la salud mental, que es un tema que no solo abandera a Lorena, sino que lo tiene muy bien interiorizado y sabe sobre él.
Y que nos digan también desde dónde nos están viendo, Lorena, porque si bien tú eres candidata al Consejo de Bogotá, esto lo ven a nivel nacional e incluso en partes afuera del territorio nacional. Buenísimo, buenísimo, porque aparte de la salud mental no es solo de Bogotá, ¿no? De acuerdo, Claro. de acuerdo. Esto aplica absolutamente para todos. De hecho, Entonces, estábamos chévere. hablando de medicina ahorita. Exactamente. Entonces, chévere que podamos permear un poco más y concientizar más allá de nuestros límites en el distrito, pues el tema de salud mental. ¿Yo puedo decir mi número? Claro que sí, por Sí, favor. listo. Todo tuyo. Número 35 de Bogotá para la gente. Te cuento que hay mucha confusión en el movimiento de nosotros. Nos confunden con otros partidos políticos por el color, porque tenemos el color rojo y hay algunas confusiones ahí de base. Entonces, estamos haciendo una pedagogía muy interesante, pues para que la gente pueda entender. Somos Bogotá para la gente. Nuestro movimiento se llama Bogotá para la gente. No es un partido político, pero en el tarjetón está actuando como un partido político, podemos decirlo así. Nosotros nos inscribimos por firmas, por eso logramos estar en el tarjetón y tener candidatos al consejo, donde estoy yo, y pues el candidato a la alcaldía, que es Carlos Fernando Galán. que es Carlos Fernando Galán. Somos alrededor de 30-31 candidatos al consejo de Bogotá, y aparecemos en el tarjetón como Bogotá para la gente. Entonces, cuando ustedes vayan a votar, pidan el tarjetón alcaldía, piden el tarjetón al consejo, y ahí vamos a aparecer nosotros, Bogotá para la gente, y vamos a ir a buscar el número 35, que es mi número. Y antes de que des tu número para encontrar Sí, aquí me lo enviaron. los papeles, pero primero responde esta pregunta. Listo. Que es que le diste pues al clavo. Jara va a preguntar por qué eligió Bogotá para la gente y no un partido político. Bien. Mira que esa es una pregunta que siempre nos hacen y pues digamos que vale la pena hacer la aclaración. Desde hace 5 años yo conocí primero a Carlos Fernando Galán y su forma de hacer política por una persona en común que me invitó a ser parte de ese proceso. Yo muy apolítica, como les estaba contando, ¿verdad qué? Pero conociendo los antecedentes de Carlos Fernando Galán, este tema de Luis Carlos Galán, yo decía, bueno, pues vamos a ver pues, qué pasa. Conocí a Carlos Fernando Galán, hay una cercanía muy chévere con él, y durante estos 5 años pues, lo hemos apoyado en las elecciones en Senado, pues hicimos campaña y demás. Y para estas elecciones, él, obviamente, con la iniciativa de renovar el consejo y de que fuéramos, digamos que tuviéramos un espacio, digamos que diferente, con perfiles nuevos, pues nos dijo, bueno, nosotros vamos a hacer esto, este es nuestro proceso, este es nuestro proyecto, pero vamos a hacerlo de forma independiente, porque no queremos que hayan partidos políticos que lastimosamente ya no representan a la ciudadanía, ¿sí? Porque el problema no es que sea partido político o no partido político, sí, sino el tema es que ya no se está representando la ciudadanía y ya la gente no se ve representada en los partidos que ya conocemos. Ya no es ese vehículo que nos interesa. Exacto, entonces decíamos, listo, nos vamos como independientes, buscando precisamente que la gente pueda confiar en nosotros, porque no hay acuerdos políticos, no hay estructuras políticas, no hay maquinarias, y obviamente pues eso llama mucho más la atención, y más para una persona que fue tan apolítica como yo, que no creía en eso precisamente, y decir, estamos en un lugar donde primero somos valorados como profesionales y como personas, ¿sí? Sin importar que no tengamos la experiencia que muchos tienen de muchos años en el tema político, ¿sí? Porque esta es la primera vez que yo estoy aspirando a un cargo de este tipo, sin importar eso, sino importando realmente qué propuestas tenemos y qué capacidades tenemos nosotros. Entonces, digamos que hicimos ahí hablamos, Carlos Fernando Galán nos dijo, mire, hay estos espacios, chévere que puedan participar, y dijimos, hagámosle, además que hay una necesidad clara que es el tema de salud mental, entonces dijimos, bueno, es el espacio para hacer, qué mejor que poder estar en un movimiento independiente donde seamos valorados, claramente. Entonces ese fue como el motivo principal, y sobre todo pues que es afinidad 100% con Carlos Fernando Galán, con sus propuestas, con su forma de hacer política. Es un hombre íntegro, coherente, o sea, las personas que estamos cercanas a él podemos dar 100% fe de la integridad que él maneja, entonces eso nos inspira también, porque es una inspiración para los jóvenes. Ok, bueno, ahora sí, por favor, demos el ahora número. Sí, el número, listo. A ver. 315-822-6712. 315-822-6712.
si alguien encontró por ahí en algún lado mi billetera botada, Lorena Plata Hernández, ahí están todos mis documentos, necesito mi cédula, por favor, para las elecciones de este 27 Así de es, por octubre. favor, por favor. A todos los que están conectados, muchísimas gracias. Por favor, esperemos que los papeles aparezcan. Sí, Mandamos tengo la- saludos a Alejandro Silva, a Pilar Pilo, a Marizán, a Pedro Aponte y a Johnny que nos ve de Risaralda. Ya saben, Un saludo. si anotaron bien el número para que lo multipliquen, para que llegue a más canales de información a ver si aparecen los papeles de... Por Sí, favor. no, eso fue hoy un trauma total. Me Yo imagino. no, mi cédula, por favor, el resto, bueno. Bueno, Lorena, ¿cuál es el lugar que más te gusta de Bogotá? El lugar que más me gusta de Bogotá. Bueno, Bogotá realmente es una ciudad con lugares para todo tipo de gustos. De acuerdo. A mí el centro histórico me parece lindísimo. Ok. Los lugares que hay para visitar en el centro histórico, en la Candelaria, me parecen. De noche es una maravilla ir a uno de esos lugares. Entonces, digamos que es muy romántico también. Sí, 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 de acuerdo. Y me parece que es un lugar muy, muy bonito. Además, que el turismo ya es, la gente busca ese espacio. De noche, por eso les digo, de ir a comer a esos lugares que hay allá me parece súper chévere. Y vamos muy seguido buscando también como lugares tranquilos. Entonces yo creo que ese es uno de los lugares, aunque Bogotá tiene lugares increíbles. Así Me es. gusta ir a Monserrate y subir Caminando. me parece chéverísimo el plan. ¿Cuánto te gastas? Uf, la última vez que subimos como hora pasadita, casi 2. Es que es fácil. No, y mi físico Yo no voy es en el telesférico. mejor. Yo voy en telesférico. El físico no es el mejor, entonces sí, es duro. Nada más que va uno también charlando, ¿no? Claro, es un plan, claro, es un claro. plan también que uno aprovecha ahí para charlar un rato. Pero Muy Bogotá chévere. tiene muchos lugares. Mira que, digamos que nosotros hemos hecho mucho énfasis que muchas veces nos fijamos en las problemáticas de Bogotá. ¿Sí? Sí, En el caos, sí, en el Transmilenio, en que están robando, en la inseguridad, pero no nos fijamos en todas las cosas buenas que nos ha dado Bogotá. Y esa es una de las motivaciones que yo tenía. Además que yo ni siquiera soy de acá y a mí Bogotá me recibió y me ha dado absolutamente todas las oportunidades que yo necesitaba. Entonces, ¿por qué no devolverle a Bogotá un poco de eso que nos ha dado? ¿Cómo? Pues haciendo cosas por ella y siendo proactivos en este tema también y participando, Así sobre es. todo, Sí. porque eso es una necesidad que tenemos. Nos estabas hablando de una de tus motivaciones era como no solamente ver el lado negativo a la ciudad como tal, sino empezar a ver el lado positivo. ¿Cuáles son otras motivaciones para las cuales tú estar aquí presentándote para el consejo? Ok, motivaciones personales, Sí, sí. sí, desde mi profesión. Ok. Mira, hemos notado, además que hay un grupo muy grande de profesionales de la salud mental, que hablamos de psiquiatría, hablamos de psicología, que me están apoyando precisamente porque vemos que nuestra profesión es valorada 100%, ¿sí? Tenemos muchísimo para dar, fuimos formados para trabajar en muchísimas cosas, para hacer muchas cosas por esta ciudad y lastimosamente no se nos ha dado como esa importancia y ese valor. Entonces también es una motivación de poder ayudar al gremio y que podamos darnos también ese espacio que merecemos y sobre todo aportar a las necesidades que tenemos en Bogotá. Entonces esa también fue una motivación muy grande. Lo digo porque yo he buscado trabajo, yo he pasado hojas de vida, ¿sí? O sea, como cualquier otro ciudadano, como todos, y uno se da cuenta de los bloqueos que hay, de las limitaciones que hay, de las condiciones sobre todo que muchas veces ofrecen en muchos trabajos. Entonces uno dice, bueno, también tenemos que dignificar nuestra profesión y dar ese apoyo también a los colegas. Entonces esa fue una motivación también para hacer este proceso. Bueno, nos llega acá otra pregunta por redes sociales. María pregunta: ¿considera que el desempleo ha influido en las altas tasas de depresión y suicidio en la ciudad? Claro que sí, claro que sí. Por eso yo les decía que el tema de salud mental es una parte importante, pero también tenemos que ver las problemáticas sociales que hay alrededor. Entonces, claramente, y en personas adultas es donde más el desempleo está afectando el tema de salud mental. Claro, porque hay una presión social y una necesidad específica. Entonces, tenemos que empezar a trabajar. No solo es que la persona no se estrese o que no hayan trastornos mentales, es también que nosotros tenemos que, por obligación, o sea, esto no es un favor que nosotros le haríamos a Bogotá, es una obligación que nosotros tenemos de generar unas condiciones para todos los ciudadanos
donde se pueda vivir, pueda haber calidad de vida. Y estos son oportunidades, estos son espacios de esparcimiento sanos, estos son, digamos que espacios donde la persona se pueda desarrollar, ¿sí? Desde la parte académica, profesional, laboral. Las empresas ahora tienen una responsabilidad muy grande en el tema de salud mental. Entonces, claramente, si es básico, trabajar desde esas condiciones también. Pues bueno, Lorena, desafortunadamente se nos está acabando el tiempo acá, de todo Colombia. Sí, se pasa todo, hay tantos temas por hablar. Sí. Pero bueno, por favor, a las personas que nos están viendo, dales un mensaje y invítalos a votar por ti, por qué y cómo hacerlo. Bueno, yo aprovecho este espacio y agradezco muchísimo por darnos esta oportunidad. A todas las personas que nos están viendo hoy, quiero decirles, apoyen este movimiento independiente en Bogotá para la gente. Somos un movimiento que busca realmente dar soluciones a las necesidades que tenemos en Bogotá. Sobre todo en este tema de salud mental se le da una importancia muy grande, y nosotros necesitamos como movimiento y liderado por Carlos Fernando Galán poder trabajar la salud mental y poder trabajar desde las necesidades que tenemos, jóvenes, niños, adultos, porque Bogotá está hecha por muchísimas personas con muchísimas necesidades. Entonces apóyennos este 27 de octubre, mi número es el 35 de Bogotá para la gente. Recuerden, no nos confundan con otros partidos, somos Bogotá para la gente y así nos encuentran en el tarjetón. Para nosotros sería muy importante porque contamos solo con los ciudadanos. Aquí no tenemos acuerdos ni maquinarias políticas, sino son ustedes los que deciden, y es que así debe ser. Ustedes que participen y puedan decir, miren, yo participé y yo aporté para que se pudiera trabajar y dar solución a muchas de las problemáticas de nuestra ciudad. Entonces, bienvenidos. Mis redes sociales, Lorena Plata H en Twitter, L mayúscula, Lorena Plata H en Instagram, Lorena Plata en Facebook. Ahí nos pueden encontrar dudas, inquietudes, preguntas. Ahí estamos para resolverlas. Si quieren hacer parte de nuestra campaña y apoyarnos desde todas las áreas, porque tenemos, si son psicólogos y nos quieren apoyar en nuestra propuesta, maravilloso. Si quieren acompañarnos en volanteos, perfecto. Bueno, todos los apoyos son, digamos, bienvenidos y los valoramos muchísimo. Y que nos apoyen este 27 de octubre. Que así sea, muchísimas gracias por acompañarnos. No, ustedes. Muchísimas gracias por este espacio, muy charladito, muy chévere, muy bueno. Bueno, y a todas las personas que nos ven, les recordamos que estamos todas las mañanas en estas últimas semanas antes de las elecciones presentándoles candidatos para que voten a conciencia.